al leer el texto de Max Weber, Política y Ciencia, encontramos fácilmente esa diferencia entre un político y un científico, diferencia que ya estaba en nuestro conocimiento mucho antes, pero aquí se notan más arraigadas. Weber hace más énfasis en ello. Y si observamos, está principalmente en el por qué ser político y en el por qué ser científico. Un político es científico por ansias de poder, por querer tener poder, por querer tener ese monopolio que significa estar dentro de un puesto político. El científico es científico por querer obtener un conocimiento, querer dar a conocer una duda de una sociedad. Allí ya empieza esa diferencia clara entre ambos. Por ejemplo, otra diferencia que encontramos es las características de un científico y las de un político. Un científico tiene pasión, inspiración, idea, intuición. Ya los políticos no tienen esto. Al leer el texto Política y Ciencia de Max Weber, encontramos varias diferencias entre el político y el científico, diferencias que muchas veces ya llevamos en nuestro conocimiento. Por ejemplo, cuando Max habla de qué es ser un político y qué es ser un científico. El político es político por poder, por ansia de poder, por beneficio económico. Porque él enumera dos tipos de político: el político que vive para la política y el que vive de la política. ¿Qué sucede? Él habla de que el político que vive para la política no triunfa, mientras que el otro sí, porque el otro es el que prevalece actualmente. El político que vive de todo ese entorno político, se alimenta a él, tiene un beneficio económico de él, y empieza a ver ese mal haber, eso que el poder se consume a las personas, y ya el político pierde esa claridad por la cual está en ese cargo político. Se olvida de la gente, en el caso de los seres electos, que votó por él para que esté en ese puesto, y si está ahí para saciar esas necesidades sin necesidad de ser escogido por esas personas, se olvida de ellos de igual manera, porque lo que busca es su beneficio personal. Mientras el científico en un sentido más amplio busca un beneficio colectivo, porque aunque él busca saciar un conocimiento propio, ese conocimiento va a destapar algo colectivo, o sea, una duda colectiva como tal. Él habla de que la vanidad, Max Weber habla de que la vanidad está presente en la política, tanto en la política como en la ciencia, pero dice que no estorba la actividad científica. Luego sí tiene bastantes prejuicios en la actividad política. ¿Por qué es esto? Porque el político se vuelve vanidoso y empieza a perder la cabeza por el poder. Es lamentable, pero es cierto. Y el cambio del científico, aunque es vanidoso, porque sí, es raro conocer a un científico que no lo sea, pero no estorba su actividad científica porque él sigue firme en sus convicciones, sigue firme en lo que quiere conseguir. Otra diferencia así que se encuentran en el texto de Max Weber es cuando él habla que el profesor, aunque actualmente se busca que en el profesor un líder, el profesor no está en la capacidad de orientar a las personas hacia una ideología. ¿Por qué? Porque el profesor habla en un aula de clases, en este caso vamos a hablar del profesor como un científico, habla en un aula de clases donde el alumno no puede refutarle nada, el alumno está para escuchar, para adquirir todo, absorber todos los conocimientos. En cambio el político habla en un sitio abierto, habla en una plaza, en una conferencia, en la cual puede ser refutado, puede ser silbado, pitado, ya sea la forma como el público, la masa que está ahí reunida le responde. Pero esas son las dos diferencias también muy marcadas. ¿Por qué? Porque el político tiene esa oportunidad de hablar, pero al mismo tiempo de ser refutado. Claro, el docente o el profesor en este caso no está en esa capacidad. El profesor está para enseñar, para orientar, más no para meter de alguna manera en la cabeza del estudiante o del alumno o de la persona a la que esté induciendo una ideología política en este caso, o una forma de vivir, porque no tiene que ser así. Marx también enumera la ética, marca la ética como algo muy importante. Él habla de una ética absoluta, que es la que se usa en el Evangelio, él toca mucho la parte religiosa también, y habla de la ética, que es una ética que es absoluta, que no se puede ni tomar ni dejar, algo que pasa mucho en la ciencia. Habla de una ética de la convicción y una ética de la responsabilidad. Creo que aquí hay otra diferencia, porque para mí el científico toma la ética de la convicción. ¿Por qué? Porque él busca sus convicciones, él sigue sus convicciones, no las busca sino las sigue para obtener ese resultado científico que quiere conseguir.
asumir casi que obligatorio una ética de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque él tiene que ser responsable de sus actos, no importa las convicciones. El político está obligado a medir sus actos, tiene que ser responsable de sus actos. Esto sí no sucede mucho con el científico. El científico sigue sus convicciones para obtener algo. Y esto es donde eso creo que le hace una diferencia a las ramas, porque el científico al hacer algo no va a lastimar directamente a una población. Claro, para poner un ejemplo muy sencillo en la política, un político como Hitler, que siguió su convicción de lo que se cree, de limpiar la sociedad alemana, siguió sus convicciones y mató a muchos judíos. O sea, y eso no puede ser un político. Un político tiene que hacerse responsable de sus actos. No puede llegar y matar a 1000 personas porque sigue una convicción, porque eso no es ser político. Marx también nos habla de que actualmente se ha tratado de usar al político y al científico, en este caso, como profetas, a falta de esa cercanía con Dios que actualmente existe. Y en realidad es cierto, porque se ha alejado mucho de la iglesia en ese momento y se busca en ellos ese apego. Se ve mucho en la política actualmente en Venezuela con el presidente Hugo Chávez Frías, como la gente lo sigue, sea con una fe sin observar los errores, si los tiene o no, simplemente lo sigue y sí, lo sigue y lo sigue y lo sigue.